¿Cómo te sientes acerca de la expresión libertad de la voluntad? Me estás preguntando cómo me siento, no lo que pienso de ello. Miren, este es un concepto muy importante porque siempre he dicho que todos nosotros tenemos una mente que ha estado jugando con ideas paganas. Y estamos hablando de que cuando éramos niños, se nos enseñó que la naturaleza actúa con independencia del poder de Dios y que hay un poder inherente en la naturaleza como la gravedad y cosas así. También se nos ha enseñado un entendimiento pagano de la abolición humana. R.C. Sproul, predicador norteamericano reformista, cree que no hay un concepto claro como para nosotros decir que tenemos libertad en la voluntad. Según él, según Calvino, no tenemos la libertad de la voluntad. Tenemos un libre arbitrio, una cosa rara. Ellos utilizan una serie de conceptos, usted se va a dar cuenta ahora, va a tener que retroceder este video varias veces. Pero libertad de la voluntad, según ellos, no existe. Existe otra cosa, libre abolición, y enredan una cosa con otra con conceptos que no son bíblicos. Sin embargo, alcanzamos a percibir de una manera categórica la herejía. Escucha bien. Y ese conocimiento pagano es que tenemos una libre voluntad que es capaz de elegir. Es un concepto pagano según él, que tenemos una libre voluntad para elegir. Y claro que la hay. Jesús le dijo a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, y María ha escogido la mejor parte. Ella ha escogido ser justa, ella ha escogido ser cristiana. Pero según ellos, llenando el mundo con herejía de que nosotros no podemos tener libertad en la voluntad. Vaya, vaya. Lo que nosotros queramos desde un espíritu o actitud de indiferencia, sin ninguna inclinación previa hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia el bien o hacia el mal. Ahora, todo el pueblo reformado sostiene que nosotros tenemos una libre voluntad para elegir que permanece en nosotros aún después de la caída. Ellos dicen que permanecemos con una libre voluntad para elegir, pero que no podemos elegir lo bueno, no podemos elegir ser justos. Inclusive él no lo explica muy bien más. Ya he visto el video varias veces para poder comprenderle la idea, que es tan difícil de que alguien se la pueda entender, porque están diciendo que sí tenemos una libre voluntad para elegir, pero no podemos elegir lo bueno, sino que siempre elegiremos lo malo. Así, vamos escuchando. Toda la gente tiene el poder de elegir lo que quieren. Ustedes mismos tomaron decisiones el día de hoy para estar aquí, y esto nos ha metido en varios problemas, porque nosotros pecamos porque elegimos pecar. Absoluta verdad. Pecamos porque elegimos pecar. Muy bien, muy bien. Entonces, sabemos que tenemos una facultad de elegir en el sentido de que tenemos voluntad y que somos criaturas volicionales. Pero al mismo tiempo, la Biblia habla de nuestra voluntad. Parece que no le gusta hablar de libertad, porque tienes que averiguar libre de qué. Si te refieres a libre de coerción, sí, estamos libres de coerción. Pero si te refieres a que somos libres de una esclavitud moral, lo cual es exactamente el concepto pagano, que somos libres para ser justos y... Según él, es un concepto pagano decir que somos libres para ser justos. ¡Wow, wow, wow! Cuando Jesús mismo se aparece sobre la ribera del Jordán y dice arrepentíos, convertíos, es decir, sean justos. Y aquel publicano que entró al templo a orar, Jesús dijo en aquella parábola del fariseo publicano, dice, se arrepintió y descendió a su casa más justificado que el otro. Es decir, que descendió justificado, y justificado significa declarado justo por su libertad de voluntad de ir al templo a arrepentirse y a entregarse al Señor. Para hacer las cosas justas y así por el estilo. Oh, no. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados y que la voluntad está esclavizada a los deseos de nuestro corazón, que son constantemente malos.
Según él, nosotros no podemos elegir lo bueno, sino que todas las decisiones van a ser todas hacia el pecado y estamos controlados por el pecado. Cuando Pablo dice que crucifiquemos nuestra carne, crucificando nuestras pasiones y deseos para poder vencer el pecado. Y el cristiano que vence al diablo, lo cual significa vencer al pecado, ese es el cristiano salvo, no el que espera que Dios vaya a salvarlo y él se queda quieto y que no, yo no puedo, yo no tengo libertad en la voluntad. Absurdo. Y esta es la batalla entre Agustín y Pelagio, entre Lutero y Erasmo, entre Calvino y Pigius. Pero, como Calvino decía, si tú te refieres a libre voluntad como la habilidad de elegir las cosas de Dios. Calvino decía que libre voluntad para elegir las cosas de Dios, que eso no. Calvino, equivocado, le transmitió su mal pensamiento a todos ellos reformistas. Escuche bien. Entonces, libre voluntad es un término demasiado grandioso para aplicarlo a nuestra moralidad. ¿Qué puedes decir en lugar de libre voluntad? Bueno, yo todavía digo libre voluntad, pero tengo que calificarla como lo hizo Agustín, y Sinclair lo mencionó hace poco, que de acuerdo con Agustín, antes de la caída teníamos libre voluntad o libre arbitrio, y también teníamos libertad, es decir, el poder para hacer lo correcto, las cosas de Dios. Después de la caída, retenemos el libre arbitrio, la libertad de la voluntad, pero lo que hemos perdido es nuestra libertad. El libre arbitrio nos quedamos con él después de la caída, pero la libertad para elegir ya no la tenemos, según Agustín, según Calvino y según Sproul, completamente equivocado. Nosotros todavía, aún en pecado, tenemos la libertad para decidir ser justo. Yo soy el que decido ser justo. Dios no va a decidir por ti que tú seas justo. Tú decides ser justo, por lo tanto, tú sí tienes libertad para escoger ser justo. Y solo el Espíritu Santo puede restablecer la libertad que hemos perdido con la caída. Y el problema que tú tienes con la teología semipelagiana, muy influenciada por el paganismo, es que quiere retener un tipo de punto de vista precaída de la voluntad, o cuando menos reconocen que hay una caída en donde la voluntad ha sido debilitada por el pecado, pero no alcanzan a ver la profundidad de esa debilidad, de estar muerto en delitos y pecados. Por eso yo escribí el libro Dispuesto a Creer, donde analizamos toda la historia de este debate, porque mi deseo no solamente es apoyar la teología reformada y la teología bíblica, sino tratar de que la gente se dé cuenta de dónde salieron estas ideas. Esto no viene, tú no ves grandes tratados en la Biblia acerca de la libertad de la voluntad. Según él, en la Biblia no hablan de libertad de voluntad. Según él, nosotros somos unos esclavos, como decía Calvino, que yo no puedo iniciar un movimiento hacia Dios, yo no puedo decidir ser bueno, cuando realmente todos los cristianos del mundo que se han salvado y se han ido al cielo en cualquier momento llegaron donde una persona que les habló de Dios y ellos decidieron libremente escoger ser justo, que es lo que ellos, los reformados, no creen. Es un absurdo pensar eso, que yo no pueda decidir ser justo. Yo sí puedo y debo decidir ser justo. Es más, si yo no decido ser justo, nunca lo seré. ¿Ves que se habla de nuestra responsabilidad y todo eso? Pero no encontrarás la noción pagana de la libertad de la voluntad en la Escritura. La libertad de la voluntad, según él, es una noción pagana. Imagínense. Aún el rey David, en pecado, decidió libremente, primero esconder su pecado, pero después arrepentirse. Él decidió libremente arrepentirse y sí tenía libertad en su voluntad totalmente. Ellos lo enredan todo. Libertad de la voluntad no tenemos, pero sí tenemos un libre arbitrio y es una serie de conceptos no bíblicos. Eso se llama filosofía involucrada dentro de un cristianismo para enredar y para que solamente algunos doctos puedan entender su enredo. Esto es un enredo.
En realidad el hombre sí es libre para elegir cielo o infierno. El hombre elige cielo o infierno. El hombre es el que elige a Dios o al diablo. Si yo no elijo a Dios, me quedo con el diablo. Y si yo no elijo al diablo, tendré que quedarme con Dios. Porque el hombre sí tiene todavía libertad en su voluntad. Y gracias a Dios por esa libertad que hay en mi voluntad para elegir, aunque esté en pecado. Aunque esté en pecado, yo puedo elegir ser salvo. Aunque esté en pecado, yo puedo elegir rebelarme contra Dios. Lucifer, en su libertad de su voluntad, aún teniendo malos pensamientos, decidió desobedecer a Dios. Decidió libremente. Todavía hoy, esta tarde o esta noche o en esta mañana, si ves este video en cualquier hora, Miguel allá en el cielo tiene libertad en su voluntad para decidir quedarse en el cielo o para decidir irse cuando él quiera. Somos totalmente libres. Es el don precioso de Dios que aún después de la caída y aún después de nuestras caídas personales podemos arrepentirnos y libremente volver a decidir ser justo. Yo quiero ser justo, justificado por la fe en Cristo y justificado por mis frutos en el Señor. Aleluya. Dios te bendiga.